Auspicia este programa Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. Sin lugar a dudas, uno de los profesionales más requeridos en estos últimos meses es el ingeniero Gustavo Ferraris del INTA Pergamino. Tal es así que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él en dos eventos, uno organizado por Fertilizar aquí en el INTA de Pergamino y el otro en lo que fue la invitación del Don Mario Mas en Chacabuco. Bueno, con él dialogamos obviamente de nutrición de cultivos y en esta nota nos cuenta fundamentalmente lo que son los rendimientos de trigo para esta campaña que según él son los mejores de los últimos 5 años. La zona de Pergamino, como decíamos hace un rato, de hace 6 meses que es un jardín, ¿no? Porque casi que después de un periodo seco que nos afectó mucho, bueno, estamos viendo las virtudes del relieve, ¿no? Tenemos por ahí un relieve más ondulado, más alto y no hemos sufrido los excedentes hídricos y las situaciones de anegamiento que parecen más al centro de la provincia, ¿no? Chacabuco está medio como en la zona de transición, pero bueno, en este campo se ven situaciones muy buenas, ¿no? Yo a veces digo que el agua es, aunque nos parezca mentira, incluso un corrector de errores, o sea, es como que corrige las cosas que hacemos mal y lo que se hace bien se termina potenciando. Sí. Ahora, este año, además del agua, vos recién bien decías, el productor también se focalizó un poco más en la fertilización, Gustavo. Sí, realmente el productor al trigo le pone mucha expectativa, ¿no? Entonces vemos dosis que llegan a tener cultivos satisfechos, digamos, de nitrógeno y de otros nutrientes, muy buenos controles de enfermedades, ¿no es cierto? Y un manejo optimizado, ¿no? Entonces eso permite que la genética se exprese, ¿no? Y que, bueno, veamos potenciales de rinde que algunos años atrás no eran pensados para nuestra región, ¿no es cierto? Y que, bueno, estamos en la puerta de una cosecha que puede marcar, yo creo que estar cerca de un récord productivo, porque además lo que vemos es mucha estabilidad, ¿no? El partido de Pergamino tiene distintas áreas geográficas con variabilidad de suelos, con distintas posiciones en el relieve y hoy vemos buenas a todas, ¿no? Con pisos de rendimiento muy altos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso se pueda concretar, ¿no? Recién veía en una parte de tus ponencias cómo va cambiando el cultivo en función del rendimiento a medida que arrancás con nitrógeno, agregando, ¿no? Y vas agregando potasio, vas agregando zinc, cómo le va cambiando hacia los pisos, va buscando techos, mejor dicho, mucho más elevados a medida que uno le va agregando en función del cultivo. ¿Eso te pasa cuando vos, digamos, de alguna manera discriminás las aplicaciones durante los 6 meses o es importante solamente al inicio del cultivo? Y depende un poco la movilidad del nutriente, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno, azufre, tenemos tiempo de irlo corrigiendo a lo largo del ciclo. Claro. Después otros nutrientes que son de base, poco móviles en el suelo, como fósforo, el día de mañana podrá ser potasio, magnesio, dos nutrientes que todavía en nuestra zona no son tan deficitarios, pero que en otras regiones empiezan a hacer ruido, son nutrientes de siembra, digamos, porque son poco móviles y hay necesidad de incorporarlos. Después los micros, ¿no? Los micronutrientes se requieren en cantidades pequeñas, entonces tengo la alternativa de cubrirlos por vía foliar, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden ir viendo a lo largo del ciclo. Pero la realidad es que sí, que la nutrición se ha complejizado mucho, los mayores potenciales marcan más demanda y a su vez la oferta del suelo se ha ido agotando. Entonces hoy no es solo fósforo y nitrógeno, sino bueno, azufre, zinc, por lo menos esos dos están prácticamente instalados en casi todos los cultivos. Gustavo, día pasado en la jornada que compartimos con la gente de Fertilizar, marcaste claramente que para vos este es el mejor de los últimos 5 años en lo que hace al cultivo de trigo. ¿Solamente tiene que ver por los más de 1100, 1120 o 1160 milímetros que le cayeron al cultivo? ¿O veníamos también de algunas cuestiones ligadas a la nutrición que gracias al agua se pusieron de alguna manera exponer? Exacto. Yo creo que en la campaña 2022 tocamos piso de reservas, ¿no? De ahí más nos costó 3 o 4 años recargar los perfiles. Claro. Este año empezamos, a partir de las grandes lluvias de febrero, marzo, a empezar con el segundo metro cargado. Entonces eso nos daba una perspectiva de que iba a ser un buen año. Las lluvias, sobre todo la lluvia de agosto, ampliaron la zona productiva óptima, ¿no? Porque hoy vemos trigos buenos en La Pampa, Córdoba, estamos
escuchando noticias de rendimiento récord en Chaco, por ejemplo. La zona extrapampeana va a ser el mejor año probablemente de la historia, ¿no? Y sumado a esto, una mejor condición de precios, de flexibilidad de mercados, todo eso hizo que el productor se entusiasmara, ¿no? Y la verdad es que tuvimos campañas muy buenas hace un año atrás. La 2007, la 2010 fueron campañas frías de muy buenos rendimientos y donde ya teníamos una buena genética. Pero el productor no era rentable, el trigo entonces fertilizaba con lo mínimo, ¿no? Entonces por ahí tenía buen rendimiento pero una calidad pésima, ¿no? Y bueno, creo que esta es una de las primeras que se juntan todo, ¿no? El ambiente climático, el entusiasmo, el ambiente económico, la genética, digamos, ¿no? Entonces, bueno, están dadas las condiciones para tener un excelente año, ¿no? Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Llegó Balboa, una solución de origen natural para el control de plagas en post cosecha, con una tecnología innovadora que aporta un nuevo mecanismo de control de los insectos sin dejar residuos peligrosos en tu grano ni impacto en el entorno. La formulación exclusiva de Qualcoba Active garantiza un alto poder de control y mayor persistencia. Balboa es un producto único banda verde que controla las principales plagas en granos almacenados con eficiencia, inocuidad y sustentabilidad. Proteger tus granos es natural. Balboa. Inteligencia natural para una mejor conservación. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Una de las invitadas del Don Mario Más organizada en la ciudad de Chacabuco fue la consultora Mariela Brandolin para hablar justamente de mercados y opciones que tiene el productor a la hora de hacer negocios. Bueno, con ella dialogamos no solamente para hablar sobre el cultivo de trigo, sino para ver qué posición debe tomar el productor pensando en lo que va a ser la futura campaña de gruesa, tanto para maíz como para soja. Para lo que es soja, a mí me gusta mencionar un poco lo que puede llegar a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos, además de las compras chinas sobre Estados Unidos. Si efectivamente eso se repite en comparación a lo que fue el 2020, creo que podemos llegar a tener una soja que reaccione positivamente en Chicago, que es un poco lo que está pasando, donde los especuladores están anticipándose a esto, a esas compras chinas y a una baja de tasas de interés, y estamos teniendo una soja que está reaccionando positivamente. Para lo que es maíz, me parece que está un poco más estable, pero a nivel local el problema que tenemos para el maíz es que hay mucho maíz viejo pendiente de venta que se va a sumar al maíz nuevo, que ya se proyecta en 60 millones de toneladas. Entonces ahí el problema es que podamos llegar a repetir la historia que pasó con el trigo. Se juntó el trigo viejo con el trigo nuevo y así fue que pasó de $200 a $180. Entonces mi miedo para el maíz es que pase lo mismo, por lo cual yo vengo recomendando aprovechar estos meses para ir desprendiéndome de si tengo maíz viejo pendiente de venta. Vos un poco recién le decías a los productores, aprovechen noviembre y aprovechen diciembre a vender, porque además se suma la cuestión de la baja de la tasa de interés de Estados Unidos. Exactamente, por eso la chance, digamos, alcista para los granos termina siendo esta baja de tasas de interés de Estados Unidos, que no necesariamente se va a replicar en lo inmediato. Ese es el punto que hay que tener en cuenta. Yo creo que eso de pasar va a ser de mediano plazo. Por eso le veo, digamos, chances positivas o alcistas al mercado de granos en general, puntualmente la soja,
pero de nuevo, mediano plazo. Por eso digo, para el maíz, aprovechar esta estacionalidad de estos meses, en todo caso, para ir vendiendo, para que no se me junte todo el trigo, el maíz viejo con el maíz nuevo y me genere una baja en términos de precios, ¿no? Mariela, te interrumpo ahí. A diferencia de la soja con el maíz, somos mucho más dependientes de vender la soja al exterior que el maíz, que sí tiene un verdadero consumo interno. Hay que puede jugar en cuanto a precios, ¿no? Si es que puede jugar, ¿puede haber alguna diferencia con respecto a eso? Bueno, la buena noticia, digamos, para el maíz es que viene estando sostenido gracias a los consumos. En general viene valiendo por lo menos $5 más de lo que te podrían pagar, es decir, la exportación te paga $5 más que lo que podrían pagarte respecto de su capacidad de pago, y esto es porque bueno, los consumos están muy picantes y en general el exportador te compra a vos, productor, y se lo vende a los consumos. Entonces ahí es donde vemos un maíz relativamente sostenido. ¿Y qué puede pasar con el trigo? O sea, estamos justamente haciendo la nota en un cultivo de trigo que se viene, por lo que vamos viendo, y vos lo dijiste ahí, más allá de aquellas zonas que están muy complicadas por el tema del agua, hay zonas productoras de trigo que este año aparentemente van a un techo de rendimiento muy superior, y algunos hablan de la mejor campaña de los últimos 5 años. Sí, y te diría que hasta un récord histórico. Se habla de 24 millones de toneladas, donde ambas bolsas, la de Rosario y la de Buenos Aires, coinciden, que eso muchas veces no pasa, y realmente se habla de un récord histórico. He escuchado lotes que han cosechado de hasta 80 quintales, realmente una locura. Y ahí es donde, bueno, estamos viendo el problema en el precio, o sea, muy buena rinde y por ahí la complicación del precio. La buena noticia para el precio es que ya bajó. Arrancamos hace un tiempo de un trigo diciembre que valía $220 y hoy está en $180, por lo cual la buena noticia es que el precio ya bajó. ¿Puede seguir bajando? Sí. Por eso yo digo que el productor que necesita vender en el corto plazo, que se anticipe y venda, y que no espere a que le agarre una posible presión de cosecha donde se perfore esos $180. Si no necesita vender, que espere hacia adelante, por lo menos a partir de marzo, por si llega a tener alguna chance, digamos, el trigo. O si tiene que vender y tiene soja, que venda soja y que espere con el trigo. Esa un poco sería la recomendación en general para el trigo. Si bien es una pregunta por ahí un poco más agronómica, con el tema del atraso en la cosecha de trigo viene justamente el atraso en la siembra de la soja. Sin lugar a duda que se va a producir mejor un cuello de botella en lo que es siembra de primera soja con siembra de segunda, y va a afectar seguramente al futuro en el rinde, ¿no? Del material más importante que tenemos en Argentina, que es la soja. ¿Puede justamente influir en un precio a futuro en mayo? Yo creo que más que eso, lo que puede llegar a influir va a ser el evento Niña que tanto se habla. Si efectivamente se cortan las lluvias en el momento clave para la soja, que sería enero para nosotros, me parece que ahí es donde vamos a tener alguna chance. De todos modos, ya tenemos una soja que está cara contra Chicago, por lo cual está bueno analizar eso también respecto del precio. ¿Puede ponerse más cara? Sí, pero bueno, en general siempre yo trato de apuntar a, bueno, armemos estrategias de cobertura a la baja por si acaso, ¿no? Hoy la soja en $325 está generando rentabilidad, por lo cual con mis productores siempre recomiendo empecemos a hacer algo para cubrir costos por lo menos. Le podemos comprar un call para tener cobertura a la suba por si acaso, pero por lo menos hacer algo. Y si no, un put, donde también tengo una cobertura a la baja sin comprometer producción. Hacer algo es un poco la recomendación siempre. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define, nuestra producción nos hace grandes y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos, sumá fósforo, sumá rentabilidad. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos.
beauty of the stars, the heavens in your eyes. Still at it from the start, your heart is on the line. Don't hold me back, the force within, take still at it from the start, your heart is on the line. In everything I want to see you. Nueva Amarok. Fuerza que nació para el campo. Volkswagen. En la jornada de fertilizar, días pasados les pudimos comentar que dialogamos con Martín Díaz Zorita. Bueno, él justamente invitó a Juan Manuel Cervellini, actual productor y docente de la Universidad de La Pampa, para hablar, entre otras cosas, de la producción de trigo y qué opciones tiene el productor pampeano pensando en el agua caída. Soy docente en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Agronomía particularmente, y particularmente de una cátedra que se llama Práctica en Sanidad Vegetal, que es de último año, una cátedra que se dedica a darle ese proceso de entrada, de adaptación, la experiencia que todos le piden a los estudiantes para ejercer la profesión. Entonces, para nosotros es muy importante venir y recorrer diversas zonas, y lo estamos haciendo en conjunto con Martín, para conocer los distintos sistemas productivos y ver en qué nosotros le podemos ayudar a los estudiantes para después llegar a su ejercicio profesional. A ver, no debe ser fácil llegar al último año, pensar en laburo y justamente encontrarte con una barrera que es una limitante que te dicen la experiencia, que justamente lo que no tenés. Sí. Imagino que esa última etapa debe ser bastante enriquecedora para vos hablar con los alumnos. Sí, realmente cuando llegó la propuesta de parte de Martín de formar parte de la cátedra, me pareció la cátedra ideal pensando en la etapa de uno de estudiante, ¿no? Y lo importante que es ese proceso de formar experiencia cuando es medianamente imposible tener experiencia cuando uno en realidad está estudiando. Y un poco nuestra idea con Martín, en conjunto con los demás colegas que forman parte de esta cátedra, era decir, bueno, ¿qué herramientas nosotros les podemos arrimar a esos estudiantes como para que ese choque con el ejercicio profesional no sea tan de golpe, ¿no? Y parte de eso es esta gira, ¿no? Esta importancia de conocer estos ambientes diversos, ver cómo se ajustan las prácticas y ver cómo nosotros como profesionales debemos ajustar nuestro ejercicio según la zona a la que vayamos. Entonces, un poco es darle la capacidad de identificar de parte nuestra los factores limitantes de productivo de cada zona. Cada zona tendrá sus factores limitantes, nosotros tenemos los nuestros, pero ustedes saben de limitaciones. Sí, sabemos de limitaciones, pero, y de carencias. Pero sabemos que todos en algún momento pasan por el proceso nuestro. Eso es algo más que claro. Y el factor limitante, como decía Martín, es el agua en general en los cultivos, ¿no? Y cómo nosotros usamos ese agua. Entonces, básicamente todo el proceso se dedica a eso, a reconocer cuánto vamos a tener nosotros de ese insumo tan importante y cómo lo vamos a poder aprovechar al máximo con nuestras estrategias de aplicación. Juan, y por otra parte, la agronomía es como que ha abierto en los últimos años un abanico de oportunidades muy grande al profesional. Si bien la formación es técnica, hoy te encontrás en la calle con gente que puede hacer trabajo técnico, otro desarrollo y otro en la parte, ¿por qué no?, comercial. Y por ahí la facultad no termina formando en lo comercial, o sea, es la calle, los golpes y situaciones que te van pasando día a día. Me imagino que también ahí debe tener alumnos en el último año que ni siquiera saben qué van a hacer cuando salgan a la calle. Sí, es realmente lo que vos decís y describís realmente lo que sucede, ¿no? El gran porcentaje de los estudiantes que egresan, cuando llegan al mercado laboral, egresan y son, lo primero que sucede es que son desempleados, pero bueno, rápidamente pasan a formar parte, a pesar de ser desempleados, pasan a formar parte del staff de búsqueda de profesionales. Tenemos la suerte nosotros de tener un egresado de mucha calidad, me parece,
que a pesar de que por ahí la parte comercial no es el foco principal de nuestra universidad, creo que están preparados técnicamente para afrontar ese proceso comercial, porque para ser un comercial uno tiene que ser un buen técnico. O sea, si uno tiene una base técnica fuerte, comercialmente después hay cuestiones de aprendizaje que se van a dar inclusive, por más que uno sea un buen comercial de una empresa, al pasar a otra empresa tiene otro formato, otra matriz, y el proceso de aprendizaje va a tener que estar. O sea, lo fuerte que nosotros pensamos de parte de nuestros profesionales es la formación técnica. La formación técnica fuerte de base hace a un buen comercial, me parece a mí. Nos despedimos, bueno, vamos a estar entrando en el mes de diciembre. No sin antes recordarles una cuestión que algunos técnicos la venían marcando y tiene que ver con los promedios de la cosecha de trigo que se está dando en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Algunos técnicos hablaban de 5 o 6 mil kilos, por lo que venimos hablando con algunos productores andaríamos en esos números en la zona de Pergamino. Pero bueno, seguramente la semana próxima vamos a tener notas con ellos para hablar justamente de la cosecha en toda la zona norte. Con ustedes nos vemos en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. Auspició este programa Alra, concesionario oficial Volkswagen.